Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes a través de este canal de YouTube de Evangelización y Catequesis del Templo de San Martín de Porres, Capellanía, en la ciudad de Durango. Les habla el Padre Daniel, capellán del lugar, para compartirles como cada martes en el grupo de liturgia la Lectio Divina. ¿Qué es una Lectio Divina? Es lectura orante con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, sus 73 libros en dos grandes partes como son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 46 libros de la Antigua Alianza, 27 libros de la Nueva Alianza nos iluminan, como lo meditamos el domingo pasado en la liturgia de la palabra. La luz del mundo es Cristo y lo encontramos en la palabra de Dios revelada y escrita. La lección divina, más que un método de lectura orante, es una forma de entrar en diálogo con Dios a través de una experiencia, como nos dice el Papa Benedicto XVI, emérito. El cristianismo nace de la experiencia de encuentro con Jesucristo vivo y de manera especial, conscientes de que somos testigos del Evangelio, nos hacemos llegar a través de esta comunidad cibernética a los grupos de apostolado de nuestra comunidad. La lección divina supone un encuentro personal con el Señor, que nos habla en su palabra, revelada y escrita, insisto, un diálogo en el que poco a poco vamos conociendo el misterio de Cristo y el corazón de Dios. Tenemos algunas convicciones. El éxito de la lectura de la palabra de Dios depende en gran medida de que estemos convencidos de dos cosas. La primera, la palabra humana de la Escritura son palabras de Dios, reveladas por acción del Espíritu Santo a los hagiógrafos, los autores sagrados, que nos permite conocer su voluntad y el corazón de Dios. Y número dos, estas palabras se dirigen a nosotros, los interlocutores, hablan de nosotros, de nuestros anhelos y esperanzas, de nuestros fracasos, desilusiones, problemas, pero también gozo, júbilo. La Biblia nos ayuda a interpretar y entender lo que nos sucede en la vida diaria. Vamos a realizar esta lección divina este martes de Cuaresma en clave pastoral, contemplando el ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo, que pasó entre nosotros haciendo el bien. Actitudes fundamentales para nuestra lección divina de este martes. La lección divina requiere unas disposiciones interiores, a callar nuestros ruidos exteriores para lograr silencio interior de intimidad en la oración con Dios. Las podemos resumir en tres. Inciso A, la escucha. Es necesario acercarse a la palabra de Dios con reverencia y en actitud de escucha, y necesitamos despojarnos de todo aquello que sea un obstáculo que nos impida que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Los ruidos, las prisas, las preocupaciones por esta contingencia sanitaria que vivimos en el cambio de época y que nos impide convertirnos en discípulos de la palabra. Somos conscientes de nuestro peregrinar, bautizados y enviados. Somos apóstoles y en esa medida entramos en esta dinámica. Inciso B, compromiso de vida. De la lección divina sacaremos un compromiso de vida, que existe una armonía entre la forma de orar y la forma de vivir. Como nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, que no haya un divorcio entre lo que se cree y lo que se hace, sino más bien coherencia de vida entre lo que se cree, se profesa en la fe públicamente y en privado, y lo que se hace en la vida diaria. Hoy por hoy, pues se nos recomienda por parte de nuestro arzobispo, en esta segunda fase que declaran las autoridades sanitarias, pues la oración continua, desde la palabra de Dios, desde la liturgia de las horas, desde la adoración al Santísimo.
a nivel de nuestro hogar, es decir, la iglesia doméstica, para que vayamos avanzando con la gracia de Dios en valores humanos y valores cristianos. Inciso C, perseverancia. La práctica de la lección divina, como la realizamos cada martes en el grupo de liturgia de forma presencial en la capellanía, pues supone dedicación, constancia, perseverancia. La palabra de Dios leída, meditada y orada, contemplada, es en nosotros como una semillita que da su fruto de forma misteriosa conforme a los planes de Dios. Por ello, para este martes he elegido el trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 17. Si permanezco en Jesús, doy fruto abundante. Hoy por hoy, pues, la palabra de Dios nos da un mensaje esperanzador que nos invita a permanecer en Jesús para dar frutos abundantes desde la iglesia de la casa, comunidad de vida y de amor. Antes del encuentro con la palabra de Dios, es muy conveniente disponernos pues interiormente. Me pongo en la presencia de Dios con una oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles para gozar de tu luz y tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repetimos, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escuchemos el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están muy limpios gracias a las palabras que les he dicho. Permaneced en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes,
y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer paso me llevo el alimento salido de la boca de Dios. Leo y releo el texto en mi casa con las Sagradas Escrituras en mano. Es recomendable que entronicemos la palabra de Dios en nuestra sala o en el comedor donde nos reunimos comúnmente en familia. Leo y releo el texto. Repito, la cita es Juan 15, 1-17. Me fijo bien en lo que me dice el texto. Con tranquilidad escucho y trato de captar su contenido y entender todas las palabras. Me puedo ayudar de los textos paralelos en los evangelistas sinópticos, sea Mateo, Marcos o San Lucas, y las notas al pie de página son muy importantes para la meditación, como una explicación a manera de catequesis del texto leído. Pongo especial atención en los verbos, los personajes, los símbolos y los hechos que suceden. Hechos, palabras y signos son muy importantes para la meditación, la reflexión, la profundización de un texto y hacer una buena exégesis con la ayuda de los pies de página. Una hermosa hermenéutica, interpretación de lo que Dios nos quiere decir a través de ese contexto vital del autor sagrado, agiógrafo y del texto mismo. Atiendo a la explicación del texto. Encontramos algunas figuras o símbolos: la vid, la viña en el Antiguo Testamento, frutos agrios, la vendimia, entre otros. La vid es la planta que produce la uva. Viña es el terreno plantado de vides. En las regiones circundantes al antiguo Israel, la vid era un árbol sagrado, casi divino, y su producto, el vino, bebida de dioses. La riqueza de los salmos destaca que una buena esposa es para su esposo como una vid fecunda. Igualmente, la vid viene a ser imagen de la sabiduría en el pueblo de Israel. Es importante que no nos falte el vino del amor en estos días, especialmente el vino de la responsabilidad, corresponsabilidad en el cuidado de nuestros ancianitos, especialmente de los niños, adolescentes, jóvenes. Somos llamados a la solidaridad. La viña en el Antiguo Testamento se plantaban en las laderas de las lomas o los montes, se labraba y se despedregaba el suelo, se quitaban todas las rocas, se cercaban para protegerlas del ganado. Una cabaña o una torre daba protección a los guardianes de la viña. También nosotros somos llamados a ser reflejos de la luz que nace en el faro, que es Cristo, y de manera especial proteger a los que están a nuestro alrededor. La cepa donde se plantaba la vid era de muy buena calidad. Los sarmientos, es decir, las ramas, eran sostenidos con palos o dirigidos a las higueras como guías. Había que podar y cortar con frecuencia los sarmientos, los cuales una vez secos había que quemarlos para preparar un nuevo año. Frutos agrios que encontramos en el texto. La imagen escogida por los profetas al producir frutos agrios significa la idolatría del pueblo cuando separa su corazón del amor de Yahvé. Yo soy el que soy, Elohim, Adonai. La injusticia con el pobre atropellado en sus derechos, por ejemplo, como cuando es despojado de sus bienes, son las faltas de respeto para con los extranjeros o los migrantes, los transeúntes, los huérfanos, las viudas, los desprotegidos. La vendimia. Era el tiempo de la cosecha, era una fiesta que comenzaba en septiembre y terminaba en octubre.
lo que hoy conocemos como mes de las misiones. Los racimos de uva se llevaban al lagar, eran pisados con los pies. Se recogía el jugo de la uva después de mucho pisarlo, a lo cual llamamos mosto, para ser conservado en jarras o en odres donde seguía la fermentación en un largo periodo. Pues ahorita en nuestras casas somos como la vid o el mosto en nuestros hogares, valga la comparación pastoral, pues añejándonos, ¿verdad?, en casa, como en odres, para dar frutos abundantes en una nueva etapa. Otra figura que aparece es la figura del pueblo de Israel, la viña del Señor. Israel es una vid que Yahvé trasplantó de Egipto a Canaán, la tierra prometida, una viña plantada y cuidada por el mismo Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento la figura de la tierra tiene mucha importancia, sentido de pertenencia, sentido de identidad, especialmente a la ley de Dios y los profetas, la llamada Torá, que le da sentido de vida y de existencia al pueblo de Dios, al pueblo de la elección, y en ellos pues a toda la humanidad, de manera especial como el pueblo, nuevo pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, nuestro texto muestra la alegoría de la vid y los sarmientos para enseñarnos la necesidad que tenemos de estrechar la unión con Jesús para que podamos dar fruto abundante. Y nosotros somos como las ramas que tenemos que estar fijos en la fe, adheridos por la fe a Jesús resucitado. Aquí lo tenemos, Jesús resucitado en nuestra esperanza. Es un Dios de vivos, no de muertos, y en Él todos viven. El verdadero discípulo ha de acoger en su corazón la palabra de Dios, es decir, a Cristo mismo. El texto señala con precisión cómo debe ser el auténtico discípulo de Jesús. Tiene dos partes muy claras. La primera parte está contenida en los versículos del 1 al 8, donde Jesús afirma ser la verdadera vid, y la palabra central es permanecer unidos a la vid. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo explica. Por la fe somos adheridos a Jesús resucitado. Desde nuestro bautismo somos incorporados a su pueblo, figura que encontramos en la curación del ciego en el Evangelio de hace 8 días, especialmente cuando nos pide lavarnos. Purificados del pecado original, en el bautismo somos regenerados con la esperanza de la vida eterna por la resurrección. Somos incorporados al nuevo pueblo de Dios, en la iglesia, su familia. Somos incorporados sobre todo como sarmientos a la vid, al misterio pascual, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor que celebraremos en Semana Santa ya próxima. El verdadero discípulo, pues, debe permanecer en la palabra de Jesús o en Jesús en cuanto palabra, verbo. Para Juan Evangelista, Jesús es el árbol de la vida. Nosotros tenemos vida si estamos unidos a Él, y solo unidos a Él podemos producir frutos sabrosos, dulces, para la vida eterna. Se trata de una compenetración entre el Maestro y su discípulo. Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. El que quiera ser mi discípulo, que me siga, tome su cruz de cada día. El que quiera ser el primero de todos, que sea el servidor de todos. Palabras que encontramos en el Evangelio. La segunda parte del texto es del verso 9 al 17 y tiene como común denominador el tema del amor. Permanezcan en mi amor. Esta hermosa parte donde Jesús nos invita a vivir el mandamiento del amor, vivir amando, tomando diariamente la decisión de amar cuando soy paciente con los hijos, como cuando soy paciente en el cuidado del pastoreo, o como cuando soy paciente ahora que nos encontramos en casa, aceptándonos como somos, apoyándonos,
solidarizándonos. Tenemos varios elementos: los jefes del pueblo, el verdadero fruto en la segunda parte del Evangelio, entre otros símbolos. Recordemos que un símbolo, desde la semiótica, pues es expresar visiblemente, materialmente la gracia de Dios. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, de la gracia visible, materialmente visible. Los jefes del pueblo. Este texto veladamente está referido a los dirigentes del pueblo judío. Son aquellos que no producen fruto, dice Jesús, puesto que aman el soborno y van tras los regalos o lo que brilla. Hoy por hoy, pues, Jesús, a través de esta contingencia, pues también nos quiere decir algo. Nos hemos enfocado mucho en los bienes materiales, en la mercadotecnia, el consumismo, entre otras cosas, ¿verdad? Que son fruto, consecuencia del individualismo, cuando hemos sacado a Dios de nuestra vida o le hemos vuelto la espalda. Los jefes del pueblo tienen en sus manos las leyes y no practican la justicia. Incluso el culto mismo, cuando encubre la injusticia, no es del agrado de Dios. El verdadero fruto. Dios se siente decepcionado cuando no producimos los frutos que Él espera de nosotros. Indiscutiblemente el gran fruto es el amor al hermano, que acaba con la injusticia, la solidaridad, o como le llama el Papa Francisco, la cultura de la solidaridad, o como le llamaba el Papa Juan Pablo II, la civilización del amor, como lo llamaba el Papa Juan XXIII. Son más puntos los que nos unen que los que nos dividen. Somos hermanos, y el amor no es amor hasta que se entrega. Es importante entregar amor, aunque no lo podamos expresar ahorita con el afecto del apretón de manos como signo de amistad, de alianza, o del abrazo, signo de fraternidad, familiaridad, o del beso, ¿verdad? Signo de cercanía, de afecto. Pero tendremos la oportunidad de nuevamente estrechar por el vínculo de la paz a los hermanos, como cuando practicamos el ósculo de la paz en la Eucaristía. Otra parte del Evangelio es: fui yo quien los he elegido a ustedes. Palabras de Jesús. Jesús es la verdadera vid. Elige hoy a cada uno de nosotros que formamos la iglesia para que produzcamos frutos abundantes. Para fructificar es necesaria la comunidad de vida con Cristo, lo que llamamos la coinonía. En el proceso de la nueva evangelización tenemos a la cabeza el querigma apostólico, como lo vivía la iglesia de los orígenes, vivir en comunidad, la coinonía, la comunión, la diaconía, el servicio, la martiría, el testimonio, es decir, sostener la fe, aún en tiempos de prueba, de crisis, la misión evangelizadora, hoy por hoy en estas áreas de oportunidad de las comunidades cibernéticas, de las redes sociales, para la nueva evangelización. Es decir, para fructificar es necesaria la comunidad de vida con Cristo, como los discípulos. Es el amor el que nos mueve a permanecer en Cristo obedeciendo sus mandamientos. No basta decir Señor, Señor, sino cumplir la voluntad del Padre, el Abba, Abuí, que nos ama como somos. Como dice el paralelo de San Mateo, capítulo 7, versos 21 al 27. En Juan Evangelista hay una amenaza: para el que no produzca frutos, será cortado, servirá solo para el fuego. Entonces es importante, ¿verdad?, no cortarnos como sarmientos de la vid que es Cristo. No decir, bueno, pues yo no creo, soy escéptico ante lo que dicen los medios de comunicación, ante el COVID-19. Pues eso es apartarnos, ¿verdad?, del cumplimiento
el mandamiento del amor. Amar a nuestro hermano implica cuidarlo, iniciando por cuidarme yo mismo. Y de manera especial velar por la vida, hacer una opción preferencial por la vida, desde su concepción natural hasta su muerte natural, no acelerarlo. Dios rechaza la maldad. Dios aborrece un culto mezclado con injusticias. A Dios le agrada el que procede con justicia y habla con rectitud, el que no acepta ganancias que son fruto de la opresión, el que retira la mano rechazando el soborno, el que se tapa los oídos ante los planes sanguinarios y cierra sus ojos rechazando la maldad, la violencia, todo tipo de exclusión, el descarte, como dice el Papa Francisco. Es importante la familiaridad, vivir una espiritualidad de comunión en estos días y de participación, a lo cual el Papa Francisco llama la sinodalidad, aprender a caminar juntos en la iglesia de la casa, escuchándonos, fomentando el diálogo, la buena comunicación. Ahora les propongo, estimados hermanos, en silencio, volver a leer el texto del Evangelio de San Juan en este capítulo que se les propone, capítulo 15, versos del 1 al 17. Hemos dado pues algunas líneas de meditación, pero ustedes pueden seguir profundizando en su hogar. Es decir, subrayar aquello que más me llama la atención, como lo hacemos cada 8 días, sea el texto del Evangelio o de algún paralelo de los sinópticos, Mateo, Marcos o San Lucas. Luego que ya lo subrayamos, comentarlo con quien tengamos a un lado, ahí en la sala, el comedor o en un lugar donde estemos reunidos. Número 2, me dejo interpelar por la palabra de Dios para meditar. Abro mi corazón a la invitación de Jesús para estar con Él en oración. En este segundo paso explico un poco más, mastico o degustamos, desmenuzo el alimento de la palabra, que es vida, viva y eficaz. Aquí considero los sentimientos que suscita en mí, por ejemplo, alegría, júbilo, esperanza, tristeza, angustia, enojo, entre otros. Acciones, pero también actitudes de Dios hacia mí. Por ejemplo, una actitud muy hermosa que encontramos hoy, la misericordia, el amor que se expresa a través de perdón, compasión de Dios, bondad, ternura, clemencia. Tomar la iniciativa para cambiar algunas actitudes en esta cuaresma que me permitan vivir en recogimiento desde mi hogar la Semana Santa, los oficios, teniendo un misal a la mano o de manera especial la Biblia. Muy importante tener la Biblia. La palabra de Dios nos nutre y nos hace nutricios en la vida espiritual. Pues también descubrir algunos comportamientos positivos, negativos para con Dios. Necesitamos tener paz, silencio interior, recordando pues aquella hermosa película de Kung Fu Panda, paz interior, repetía constantemente. Pues también es un buen tiempo en casa para buscar la paz interior, a la luz de la palabra. Escucho el texto, Juan 15, 1-17. En silencio vuelvo a leer el texto y reflexiono en qué me dice este texto personalmente. Se puede reflexionar en las siguientes preguntas. Número 1, ¿de qué trata el texto? Como cuando voy a misa y escucho con atención la palabra de Dios y luego la comparto en casa. Algún enfermito que no puede venir al templo. 2, ¿quién será el viñador, la viña y los sarmientos? 3, ¿cuál es la actitud de Jesús? Dijimos misericordioso. 4,
¿Qué debo hacer para que mi vida esté cargada de buenos frutos en estos días de la recta final de la Cuaresma? 5. Hoy, ¿qué implica estar unido a Jesús? En comunión, participación en sinodalidad. 3. La tercera indicación sería: entro en el misterio de Dios, la contemplación. En este tercer momento explico un poco más, saboreo, degusto y me nutro del alimento que es la palabra. Rumiar. Salgo de mí para entrar en el misterio de Dios. Usando mi imaginación, entro en la escena, el Sinnenleben que llaman los exégetas alemanes, el contexto vital. Este momento es de adoración, de alabanza y silencio ante Dios, que es el objeto último de mi oración. Aquí es donde hago vida la palabra de Dios, donde me dispongo a hacer la voluntad de Dios, cumplir su mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este momento me mueve al compromiso y acción. ¿Qué compromiso puedo hacer para esta semana de la Cuaresma? Cuarta semana de la Cuaresma. Entro en la escena. Experimento que Dios Padre es el viñador y me cuida, y contemplo a Jesús, que se denomina a sí mismo la verdadera vid. Él está bien plantado. Es el tronco fuerte que nos ayuda a estar fuertes en estos momentos. Estoy unido a Él y a su savia que corre en mí. Jesús es mi seguridad y fortaleza, también nuestro consuelo. Me invita a permanecer unido a Él para que pueda producir frutos abundantes, no solo en cantidad, sino en calidad, cualidad. Reconozco que mi separación de Jesús no solo me hace inexplicable la razón de mi existir o el sentido de mi vida, sino hasta me vuelve ininteligible el sentido de mi vida. No lo entiendo quizá completamente con los conceptos de razón, pero sí a la luz de la revelación por la fe. El Evangelio de estos días pasados nos invita a estar cimentados en la fe. Como dice Jesús a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Entiendo que soy amado por Jesús con el mismo amor con que Él ha sido amado por el Padre Celestial. Yo permanezco en su amor cuando escucho su palabra, esa palabra que es capaz de enseñarme, persuadirme, corregirme fraternalmente, formarme integralmente, educarme en la rectitud, para poder participar de la salvación que Dios me ofrece. Permanezco unido a Jesús cuando cumplo sus mandamientos, como cuando me dispongo a entregar una despensa con alegría a alguna persona de la periferia que viene, algún indigente, como cuando nos estamos preparando para darles alimento preparado el próximo sábado en la Semana de la Caridad. A aquellos que no tienen se les entrega alimento preparado. Los invito a que el próximo sábado a las 11 de la mañana nos acompañen en este signo solidario con los que han perdido su trabajo, no tienen para comprar gas, entre otras cosas, enseres para preparar alimentos. El primero de ellos es amarlo a Él en los hermanos, descubrir a Jesús en el rostro de los que me rodean. Qué difícil es hacer esto, realidad en nuestras comunidades. Generalmente aflora nuestra parte humana. Nos criticamos o tenemos algunos prejuicios, nos ofendemos y hasta nos difamamos. Evidentemente, la adhesión a Jesús no es tan profunda si no permanecemos en la oración, unidos con la palabra a Jesús, que es la vid verdadera. Por el bautismo hemos sido incorporados en Cristo, lo comentaba hace un momento. Nuestros pecados han sido sepultados en Él para resucitar a una vida nueva.
Acostumbro decir en Pascua, pues que se nos note la resurrección a través de la solidaridad. Nuestra permanencia en Jesús implica identificarnos con Él en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. En silencio vuelvo a leer el texto y respondo a la palabra de Dios en oración y acción. En este cuarto paso y último de la lección divina, le saco sabor al alimento. Este es el momento de responder a Dios. Puedo adorarlo, pedirle, darle gracias, implorar su misericordia, sacar algún compromiso personal o comunitario. Este instante me invita a orar y a comprometerme. Pues el compromiso será este sábado, el sábado de la solidaridad con los que menos tienen. En este momento se puede participar de forma espontánea con alguna oración, alguna plegaria desde nuestro corazón. Darle gracias porque me ha invitado a formar parte de la viña del Señor, la Iglesia. Me ha elegido, mirándome con ternura como a Zaqueo, a Mateo, recaudador de impuestos, a la samaritana. Me ha dado el don del bautismo, de estar unido a Él como sarmiento. Alabar y bendecir, porque nos muestra que la felicidad solo la encontramos en la unión con Cristo y con los demás. Ellos son nuestra alegría. Pedirle que nos dé actitud y disposición de permanecer unidos a Él. Cantamos si es posible, si sabemos algún canto en casa, de acción de gracias. Y en un momento de silencio, realizo mi compromiso bajo las siguientes preguntas. ¿Qué voy a hacer? Como cuando un feligrés se acercó el día de ayer y al final la misa privada me dice: Padre, deseo platicar con usted, y me hace una buena propuesta, pero con la pregunta: ¿qué han pensado ustedes hacer ante esta situación por los más pobres? ¿Cómo llevarlo a la vida? La propuesta fue colaborar con granos de arroz, de frijol, para preparar alimentos. ¿Qué puedo hacer para permanecer siempre en unión con Cristo? Pues a través de la palabra, la liturgia de las horas, me solidarizo con la Iglesia Universal, pidiendo por la salud de los enfermos. Me comprometo a seguir orando. Hoy mismo voy a ofrecer la misa por el pueblo de Dios que camina en San Martín de Porres. Pues es un gusto, un sentimiento de esperanza compartir con ustedes en esta tarde de martes, como cada 8 días, nuestra lección divina, a manera de ejercicios cuaresmales que nos dispongan espiritualmente para preparar la Semana Santa, el misterio pascual de nuestra fe. Gusto en saludarles, le agradezco al catequista Ricardo Espino Ojeda, que con prestancia y muy buena disposición nos está ayudando a través de esta comunidad cibernética a llevar el mensaje, la palabra de Dios a nuestra comunidad. Muchas gracias, Dios los siga bendiciendo. Valoro y estimo su tiempo de calidad, actos de servicio y de manera especial su amor a Jesús resucitado. Así sea. Buenas tardes a todos, bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a su familia.